Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Studios. Bienvenidos a nuestra charla semanal con nuestro amigo de España, José Miguel Villarroel. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues bien, hoy estoy emocionado, tengo el espíritu enaltecido y me embarga una emoción suprema porque hay que decirle a nuestros amigos que nos ven, no solamente de España, que hoy que grabamos el programa el martes 31 de octubre, nuestra maravillosa y magnífica princesa de Asturias cumple 18 años y han hecho un acto maravilloso, fantástico y genial de jura de la Constitución en las Cortes Españolas, le han entregado Lo vi. el toisón de, el toisón de la Orden de Carlos III y han demostrado que siguen siendo como buenos herederos de María Antonieta y Luis XVI, que son de origen Sí. divino, y que nosotros únicamente somos el populacho que pagamos sus frascachuelas. Y entonces estoy totalmente emocionado. Ahí está. Es decir, es una emoción suprema. Oye, pues comparto contigo tu sentimiento, aunque obviamente, ¿sabes lo que pasa? Que yo, fíjate, yo llegué a España en 93 y yo no tengo pasaporte español porque, claro, una parte de ser ciudadano es jurar la lealtad al rey. Y como yo jamás de los jamases iba a jurar la lealtad del rey, prefiero no ser ciudadano de España, aunque entiendo las ventajas de tener un pasaporte europeo. Sí, hombre, tendrías más fácil para moverte en determinados sitios, eso sí. Bueno, a nosotros ya no nos piden ni que juremos por el rey, solamente por nacer aquí ya se sobreentiende que Hombre, somos cualquier cosa, súbditos, yo prefiero jurar sobre la bandera LGBT. somos súbditos de la monarquía y estas cosas. Esta La es la verdad es clave. que, la verdad es que son unos actos de penosidad absoluta, de que todavía a estas alturas de la humanidad sigamos aguantando estas pamplinas y estas Hay que mantener el Sí, tipo, sí, sí, la sí, solemne ceremonia. hay que mantener el rollo y hay que mantener estas ceremonias y estos protocolos y estas no sé cuántas tonterías más que nos embargan y no sé, Su pero en fin, majestad. eso Oye, es. empezamos por un poco de fútbol, tampoco mucho. Eh, el tema, bueno, fíjate, el Balón de Oro de ayer. Mira, yo no soy anti-Messi, que lo quiero que la gente piense, no, me parece un jugador maravilloso. Yo soy simplemente a favor de Cristiano Ronaldo. Pero, bueno, yo soy a favor de Maradona, pero este ya está muerto. Entonces, oye, ¿tú cómo lo ves? El tipo que perdió todo, bueno, ganó el campeonato del mundo, pero marcó cinco de penaltis. Yo creo que de los cinco, yo tres de cinco seguramente marcaría también. Entonces, o sea, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿le robaron el Balón de Oro al otro, ¿cómo se llama? ¿El noruego o no? Haaland. Bueno, a ver, mira, el tema es que el Balón de Oro hace ya muchos años que es una pantomima de negocio. Como el premio Nobel. Nobel, sí. Bueno, es una pantomima porque es un premio que ahora pues lo patrocinan empresas importantes, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, hombre, pues hay que darle el Balón de Oro a alguien que juegue en algún equipo importante, que tenga una relevancia, no sé qué. Bueno, eh, cada año cambian los criterios de elección en el Balón de Oro, ¿no? Entonces, como cada año cambian, pues se hace ad hoc para el jugador que tienen interés en darse. Entonces, este año, bueno, que era el del año pasado, porque el Balón de Oro no es del 2000, que se da en el 2023, es por cosas De del 2022, sí. 2022, se dijo que lo principal a la hora de la votación sería la actuación en el Mundial. Bueno, entonces es decir, que tú puedes jugar bien 3 semanas, que es lo que puede durar el mundial como máximo, 3, 4, un mes como mucho, y el resto de la temporada tocarte las narices, que es lo que hizo Pero Messi. es ridículo si el año es un año. Tú estás No, jugando. pero esto, claro, pero esto es mal criterio. Entonces, bueno, yo hace ya muchos años que no creo para nada en el Balón de Oro, no lo digo ahora, lo digo cuando la Porque si ese es reina el criterio, Iniesta debería haber ganado en 2010, ¿no?
esta lo tenía que haber ganado en el 2010 y otra gente lo tenía. ¿Quién ganó en 2010? Messi, Ah, también. Messi, sí. Yo hace ya mucho tiempo que no creo en el Balón de Oro. En la Bota de Oro sí, porque la Bota de Oro es usted ha marcado tantos goles, se acabó, ahí no hay discusión. Si tú has metido 50 goles, la ganas y no hay nadie tu tía. Pero estas Obvio. cosas que es por votaciones y no sé qué, yo en esto no creo. Y no creo, no ahora, porque la gente puede decir, hombre, claro, como lo ha ganado Messi, usted del Madrid, no. Yo el año pasado, del Balón de Oro, decía lo mismo y lo ganó Benzema, que jugaba en el Madrid. Hace 2 a 3 años lo ganó Modric y también dije lo mismo y jugaba Modric en el Madrid. Y cuando lo ganó Cristiano Ronaldo, que jugaba en el Madrid, decía lo mismo. Yo el Balón de Oro hace ya muchos años que no creo, me parece que es un premio que se da ahora simplemente por un interés más allá crematístico de quien Obvio. patrocina. Y en la gala, donde se reúne un montón de gente que va a la gran comilona que se hace después y supongo que luego habrá frascachuelas varias pagadas por los La típica contribuyentes. putita de turno, los Bueno, escort, bueno, ¿no? señoritas, señoritos y señorites en función de gustos de cada cual y cada uno. Bueno, esto es lo que hay. Entonces, yo cuando empecé en el periodismo deportivo, pues es verdad que el Balón de Oro cumplía unos requisitos y a veces lo ganaba algún jugador que tampoco era muy conocido, pero que cumplía los requisitos, que era el jugador más determinante en su equipo, que había conseguido, gracias a su trabajo, a su labor y a su buen juego, había conseguido que su equipo ganara los trofeos que tuviera que ganar, y a lo mejor lo ganaba un jugador que jugaba en un equipo que no era un equipo de campanillas, pero sí que gracias a su buen hacer esa temporada, pues a lo mejor había conseguido que ganara la liga de su país, ¿no? O una competición europea, que no tenía por qué ser la Copa de Europa, ¿no? En aquella época se llamaba Copa Europa, pero lo jugaban los campeones de liga, ¿no? Sí. Pues había ganado la UEFA y la liga de su país, ¿no? Y entonces se consideraba que ese jugador, pues había conseguido, y a lo mejor no era un jugador gran cosa, pero desde que se unió con los premios de la FIFA, aunque luego es verdad que la FIFA se volvió a marchar, pero ahí hay dinero, pues cada año, pues ahora un año es el año natural, luego otro año lo que importa es el Se mundial, van cambiando las claro, y reglas. entonces al final ya no sabes qué se vota, por qué se vota a quién y a quién no se vota, y por lo tanto yo ya hace mucho tiempo ni seguí la gala, no vi nada, no veo la gala, porque además sabía con mes de antelación que iba a ganar Messi, porque ya lo Está claro. decía. Bueno, por el criterio este. Entendido. Entonces ya, pero bueno, supongo que el año que viene no lo va a ganar. O nunca se sabe. No. Yo creo que este año además se ha dado porque está claro que Messi ya no va a estar en competiciones de primer nivel y yo creo que el año que viene lo que veremos será por la disputa Haaland-Mbappé y a ver si se cuela algún jugador más. Y Pero Cristiano Ronaldo. no, hombre, igual se lo dan porque están metiendo goles allí con el Al Sí, en Nassr. Arabia Saudita. Pues, Oye, tú vas a, mira, fíjate, esta gorra que es Fuerzas Especiales Ejército, bueno, venezolano, yo soy instructor de esa gente. Pero a nivel de estrategia, todo eso, teoría. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que a mí no me gustan las gorras porque la gorra aprieta el cerebro. sí, Yo lo tenía 3 minutos puestos. Toda esa gente, los gringos, ¿no? Que van ahí con sus gorras estúpidas. bueno, así también tienen la cabeza. Claro, por supuesto, es que si tú tienes cerebro pequeño, entonces la gorra no te molesta, lo que pasa es que a mí me aprieta el cerebro. Oye, hablamos de cosas importantes, hablando de los señores, de los amos del cortijo, como dices tú. O sea, fíjate todo lo que estamos viendo ahora mismo, no solo Israel. ¿Cómo es que tú ves que el mundo libre cayó bajo esta influencia, el poder de los banqueros? La gente habla de los judíos, pero vamos a hablar del poder de estos amos del cortijo. ¿Cómo es que el mundo libre, entre comillas, cayó bajo el yugo, ¿no? De estos banqueros planetarios? Bueno, porque digamos que, a ver, siempre han mandado, porque en el antiguo régimen, pero cuando hablo de antiguo régimen, me refiero antes de la Revolución Francesa o la Revolución Inglesa del siglo XVII, de 1688,
que es la importante, hombre, ya mandaban, porque ten en cuenta, recuerda que esos banqueros, esas grandes firmas, eran los que les prestaban dinero a los reyes para que hicieran sus guerras y en la colonización de América, pues los reyes españoles les pedían dinero prestado y luego hacían aquello que llamaban los asientos reales, ¿no? Ya, Pues los sacaban y gestionaban el oro, parte del oro y la plata que sacaban de las minas de Sudamérica, lo que eran los virreinatos españoles, para hacer su fortuna. Por lo tanto, ya tenían un poder. Pero sobre todo a partir de las revoluciones burguesas, es decir, para entender tanto la inglesa como la francesa, y luego posteriormente las revoluciones burguesas que se dieron en Europa en 1830, en 1848, que ellos van tomando el poder, que la burguesía va tomando el poder, es evidente que el sistema lo crean ellos. ¿Por qué? Porque tú acuérdate, si alguien lee a lo mejor la historia de Francia, la monarquía de Luis Felipe de Orleans, que dura de 1848 hasta 1830, perdón, hasta 1848, se conoce como la República de los Banqueros, porque la mayoría de los ministros y diputados que estaban en las cortes francesas de aquel momento eran banqueros. Incluso a Luis Felipe de Orleans se le llamaba el rey banquero, ¿no? Porque tenía negocios en la banca. Es decir, que siempre ellos desde el minuto cero han controlado todo eso, ¿no? Entonces lo que pasa es que es verdad que en aquella época pues era mejor pues un tipo de negocio o de banca mucho más nacional. Cuando digo nacional me refiero que a lo mejor su expansión era más nacional, pero ya a partir de finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, con todos estos trusts y toda esta, digamos, libre comercio que inspira a Gran Bretaña, que es la reina, que es el imperio colonial por ejemplo, y lo que sería Estados Unidos hoy en día, o sobre todo a partir de la caída del muro, de la disolución de la Unión Soviética, digamos, era el imperio británico, y por lo tanto el imperio británico era la defensora a ultranza del librecambismo, por lo tanto, y en la City londinense era donde se concentraba los principales bancos que operaban a nivel internacional, no solamente a nivel nacional. Es decir, que ya ahí ya hay una primera globalización, quizás menos impacto de la que tenemos ahora, pero bueno, es que ya Marx ya vio claramente por dónde iban los tiros, ¿no? Ya lo estudió. Por lo tanto, claro, el poder, hombre, pues claro, cada vez han ido teniendo más poder, porque también ten en cuenta que han ido desapareciendo también bancos y digamos que el capital financiero se ha ido reduciendo, ¿no? Es decir, no que se haya reducido el capital financiero, que se ha reducido la gente que controla el capital financiero. La cantidad de personas. Han ido comprando, asimilando y anexionando pues bancos o entidades crediticias, y cada vez el capital financiero está en manos de menos personas. Está claro. Oye, qué gusto escucharte. O sea, yo no sé si sabes más de fútbol o de historia, pero desde luego es bueno, las dos cosas, por ahí está. No, de dos cosas no puede ser. Bueno, es verdad. Debe ser uno o nada. Uno o nada, sí, no podemos estar con dos. Pero fíjate, o sea, no, de verdad, qué gusto escuchar a una persona que entiende. O sea, existe una opinión bastante extendida en la sociedad de que son las personas analfabetas sin educación pueden creer que existe claramente, porque estamos hablando tú y yo de teorías de conspiración, porque para cualquier otro te estás hablando del libre mercado, la mano invisible del mercado, entonces son las personas, estos, ¿no? Analfabetos como tú y yo, dos ignorantes bobos izquierduchos de caca, deberían creer exclusivamente. Sabes que existe el libre mercado, todo este tipo de cosas que nos están contando el sistema financiero global. Y como tú has dicho, esto remonta hace mucho tiempo. O sea, yo te diría, de hecho, si ponemos punto de partida, 24 de octubre, la semana pasada, se cumplió 365 años del Acuerdo de Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de 30 años, 1718-1748.
y obviamente cambió para siempre la forma irreversible, ¿ok? La faz de Europa. Y las cosas que hemos escuchado cuando hablamos de paz de Westfalia, una Europa nueva, una Europa mejor, un nuevo orden mundial, mejor las relaciones internacionales, etc. De hecho, si lo miramos, analizamos bien, los resultados de la guerra de 30 años fueron absolutamente monstruosos. O sea, Europa como, digamos, único ecúmene cristiana, como Christian Land, como un solo mundo bajo el liderazgo del Papa y el emperador cristiano, dejó de existir. Los cohortes cristianos que defendían Europa unida y se mantuvo unida contra esta expansión islámica, yo no estaba ahí. En lugar del mundo cristiano que alguna vez fue integral, surgió, digamos, este conglomerado de pueblos, de naciones, o sea, de alguna forma listos en cualquier momento para luchar contra su vecino por un pedacito de pan. Y las regiones más ricas económicamente desarrolladas en Europa estaban en qué? Bueno, en ruinas, obviamente. Las minas de carbón, por ejemplo, en Alemania fueron arrasadas. Un estado deplorable del continente permitió el surgimiento de estos chacales, ¿no? Y los milanos de Europa, Holanda, Inglaterra, cuya conciencia ya estaba completamente impregnada de este espíritu capitalista financiero. Y entonces en este modelo, un grupo reducido de estados construyó, digamos, una pirámide, estableciéndose de esta forma, digamos, en la cima otorgándose poderes exclusivos. Y la primera piedra puesto en estos cimientos de esta nueva Europa fue el asesinato del rey inglés Carlos por el usurpador Cromwell, que tuvo lugar el primer año de paz de Westfalia y de alguna manera fue, bueno, camuflado como un juicio legal. Y la ejecución de Carlos será llevado a cabo por Cromwell por orden de que los circuitos financieros y oligárquicos que pronto durante la llamada Revolución Gloriosa de 1788 tomarán el poder sobre el país. Y en este momento el protegido de los banqueros internacionales, Guillermo III de Orange, de la dinastía calvinistas hereditarios, participantes, ¿no? Inspiradores de esta revolución holandesa, serán llevados a Inglaterra y colocados en el trono. Y en primer lugar, el nuevo rey jurará lealtad a la Constitución, a la Declaración, hablando de Leonor y la Constitución, Declaración de Derechos, y también reconocerá la separación de Iglesia y Estado. Entonces, la monarquía tradicional en Inglaterra terminará para siempre como pago por recibir el trono. Guillermo de Orange fundaría que el Banco de Inglaterra en 1794. O sea, estamos hablando en primer intento exitoso de organizar un banco central. Ahora, ¿qué es un banco central? Es un banco organizado por particulares banqueros que conceden a un Estado un préstamo barato por el derecho a emitir, es decir, a imprimir la moneda nacional. Y el Banco Central actúa como el principal prestatario del gobierno. El banco cede la moneda de oro al Estado, recibiendo a cambio el derecho exclusivo de acuñarlo. O sea, en otras palabras, en la persona del Banco Central, el Estado recibe una fuerte constante de crédito barato y los banqueros privados, o sea, reciben el control del sistema financiero del país y además la posibilidad de una especulación desenfrenada. Y de ahí cuando estamos hablando, obviamente, son teorías de conspiración, porque tú y yo somos izquierduchos de caca. Pero esto, ¿o no? Hombre, está claro. Es decir, el tema, las revoluciones no se hacen para conseguir más libertad para el pueblo. Esto es una mentira como una casa. Las revoluciones se hacen directamente para tener ellos el poder. Lo que se cambia, es decir, oye, nosotros aquí tenemos el poder económico y ahora queremos también tener el poder político. Y vamos a disfrazarlo como derechos humanos, democracia, libertad. Como democracia, como libertad, como darle el poder al pueblo, de que es el pueblo es el que gobierna, todo es una mentira. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos el ejemplo claro en las revoluciones tanto inglesa como la revolución francesa, que cuando la revolución, según ellos, está tirando hacia una democratización, ya no digo comunismo porque no existía en aquella época, pero sí a una democratización, y las masas populares, lo que se conocía como intentan ocupar su puesto de poder, ¡pam!, viene el palo, se acaba la revolución
se pacta con el poder establecido que se quiere cargar y se crea un nuevo sistema. Eso está ahí en el tema de la revolución el tema de la revolución inglesa con los famosos levelers, es decir, los igualitarios, es decir, que Ya, exacto. querían un modelo más democrático para lo que se entendía en aquella época, o el más conocido, ¿no? Es la eliminación de Robespierre y de todo el jacobinismo más revolucionario, más igualitario, que defendía una revolución mucho más democrática con participación política de las masas populares, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y por lo tanto, a partir de ahí, lo que se ha creado es un sistema que es el que tenemos hoy en día, con sus modificaciones y tal, pero que en esencia la modificación es que hay un poder económico que es el que controla el poder político. Un poder económico que no se ve, a ver, no se ve quiénes son, es decir, porque, a ver, sí que vemos algunos, pero los que salen, como hemos dicho muchas veces, son los que mandan menos, ¿no? Vemos aquí a una presidenta de un banco como Botilana Botino, no sé qué, tienen poder y mucho poder, pero no son los que mandan de verdad, porque los que mandan de verdad no tienen ni perfil de Twitter, ni de Instagram, ni se preocupan de estas cosas, porque ellos se ven donde se tienen que ver, no en Instagram ni en Twitter, y esta es la realidad. Y por lo tanto, es decir, hoy en día, Marx ya lo dijo, los países cada vez iban a tener menos importancia. Y además lo que se busca es la disolución de los estados-nación, entendido como los estados-nación, que precisamente surgen de la época, digo burocráticamente y administrativamente, porque ya existían, pero el Estado-Nación, como se entiende hoy en día, como creación de administración, Estado, burocracia, etcétera, que sí que surge de la Revolución Francesa o de la Revolución Inglesa de 1688, la idea es que desaparezcan. La idea es que, sobre todo los europeos, porque los otros estados-nación pues no tienen el poder. Oye, ¿contra quién lucha el Occidente? O sea, seguimos con el mismo tema. ¿Contra quién lucha? Porque, a ver, ¿quién es el enemigo? A ver, a nivel grande, no hablando de Rusia o de China, pero como... No, esto es, a ver, yo creo que a ver, una cosa es las cosas que nos dejan ver para que nos entretengamos y otra cosa es las cosas que pasan por detrás. A ver, yo creo que el enemigo de Occidente, a ver, enemigo de Occidente, yo he entendido enemigo de las élites occidentales, porque enemigo de Occidente es otra cosa. Yo creo que el enemigo de las élites occidentales es el propio pueblo de Occidente. Es decir, Yo creo que, mira, yo creo que el está, Occidente lucha contra la providencia de Dios en los mandamientos centenarios. O sea, quiere decir que el enfrentamiento, pensándolo ya a nivel macro, entre, por ejemplo, la civilización rusa y el Occidente, no es una, digamos, característica del momento actual, no es de ahora. no, viene de largo, pero yo eso, a ver, yo creo que en Rusia ese tema sí que puede tener importancia, porque sí es verdad que dentro de la educación, incluso de la época soviética, y tú lo conoces mejor que yo, porque recibiste la educación soviética, sí que es verdad que este tema pues siempre ha aparecido, ¿no? Como Rusia receptora de una cultura diferente a lo que es la cultura occidental. Pero aquí en Occidente este tema verdaderamente, yo creo que entre la gente, la mitad de la gente no, o más la mitad, el 90% de la gente no sabe ni de lo que estamos hablando ahora, de este tema. De esto no hay ninguna duda. Entonces, a ver, tampoco es un tema que está ahí. Yo creo que el tema, incluso el tema de la religión, yo creo que es un tema muy minoritario. Aquí lo que las élites lo que intentan es cargarse toda una serie de estructuras de Europa occidental que, y cuando hablo de Europa occidental, porque en el único sitio donde quedan, porque ya en Europa oriental ya no queda nada, que pueden hacerle freno a esas agendas globalistas que tienen. Entonces, esto va por ahí. Que te entretengan con el tema de Rusia, o con ahora el tema de Gaza, o con el tema tal. Bueno, esto forma parte del paisaje. Es decir, lo que te interesa es que ellos van haciendo sus cosas y entretienen a la gente con otras.
eso no quiere decir que las que entretengan tengan su gravedad. Nadie piense que el tema de Gaza me parece muy grave, la masacre que se está cometiendo. Pero Pero, es, sí. el tema es que te van entreteniendo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay una serie de estructuras, obviamente ya estatales, que, hombre, cuestan mucho de ir desmontando, si no hay una justificación para desmontarlas. También hay todavía unos sindicatos, cada día pinten menos, pero bueno, existen, están ahí. Cada vez hay todavía un sentimiento mínimo dentro de una serie de la gente trabajadora de formar parte de una clase trabajadora y de tener una serie de derechos, que claro, si no se justifican, pues esto es muy difícil desmontarlos. Entonces, este es el tema, este es el enemigo. Luego, pues, hombre, que si Rusia pasa por ahí y es evidente que si cuanto más debilitada esté Rusia y también si eso se descompone en 20.000 estados y ahí sacamos beneficio todos, pues también, pero yo creo que el enemigo principal es el propio pueblo europeo de Europa Occidental, de las élites occidentales. Fíjate, las raíces. Bueno, es decir, yo no creo que estén pensando en los temas Sí, de, yo estoy de acuerdo contigo, quizás no están pensando, pero fíjate, a nivel un poco más filosófico. O sea, los raíces de este enfrentamiento están profundamente arraigados en la historia. O sea, que nosotros, debido, nosotros los humanos, los Homo sapiens, a su total falsificación de la historia por parte del Occidente, sobre todo en esta era de ilustración, desconocemos. Pero los descubrimientos, por ejemplo, cotidianos que hacen hoy los historiadores, geógrafos, ¿no? Genetistas, etnógrafos, ayudan a recrear en general la imagen de lo que sucedió y también comprender la razón de este odio existencial del Occidente hacia todo ruso. Y aquí no es cuestión de, como dices, de comunismo o tal. O sea, la civilización que hoy llamamos Occidente colectivo tiene su origen ¿dónde? En la civilización sumeria de la que Babilonia se convirtió en su heredera. Entonces, en las fuentes bíblicas, Babilonia es un símbolo de qué? De la lucha contra Dios. Y es con Babilonia a quien se, porque está hablando a nivel ya más profundo, a quien se asocia la imagen de la ramera, que no en vano muchos investigadores ven en la imagen del Estatua de la Libertad estadounidense la misma ramera de Babilonia. Y el proyecto estadounidense se llama, por eso se llama como proyecto la Nueva Babilonia. Y queda absolutamente claro por qué Occidente odia tanto a la civilización rusa, que busca destruir en su forma de luchar contra la providencia de Dios en los mandamientos milenarios. Pero se habla ya a nivel más filosófico, pero eso también, digamos, la parte del fondo. ¿Okay? De ahí lo ve este odio intrínseco, que remonta no 100 años o 200, pero remonta. bueno, a ver, también es, a ver, yo creo que lo que hay es más, yo creo que el odio a los rusos, en el tema que habla civilizatorio, viene más desde el punto de vista anglosajón que en el resto de otras culturas, ¿no? Yo creo que en la cultura latina o la cultura francesa no existe ese debate, pero sí es verdad que se considera o se piensa que en Rusia pues sí que hubo una resistencia mayor a la entrada de la ilustración en Rusia, ¿no? Porque prácticamente, es decir, si hubo algún zar ilustrado como Catalina la Grande, que por cierto no era rusa, que era alemana, y Bueno, los Romanov, alemanes son los Romanov sí, enteros, la mayoría, ¿no? Y que, bueno, mantenía buenas relaciones sobre todo con Voltaire, ¿no? Y con algún otro filósofo ilustrado. Pero es sí. verdad que no hay una ilustración rusa propiamente dicha, ¿no? Hay algún pensador, pero no hay una ilustración y siempre ha habido como una reacción, ¿no? Es decir, todo el debate de los eh, occidentalistas y los eslavófilos, ¿no? En Rusia, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Bueno, sí, ahí hay un choque también civilizatorio y además, claro, eso se ha vendido también con la imagen de que Rusia siempre ha sido un país autárquico, totalitarista, que no ha tenido nunca, no se han desarrollado nunca las democracias, que el zar era lo que era y que luego vino Stalin, que era peor que el zar.
Entonces, bueno, estas son la imagen que se ha dado, ¿no? De Rusia. Pero claro, también se ha dado, no tanto por el tema de la civilización, sino porque Rusia era una potencia, ¿no? Porque era una potencia en la época zarista y luego fue una potencia en la época de la URSS y hoy en día sigue siendo una potencia. O sea, menor, como digo, que antes, hombre, menor que antes porque tiene menos territorio que antes, pero sigue siendo una potencia importante. Y una potencia donde, bueno, pues determinadas corrientes que son, digamos, mayoritarias en el occidente, pues allí no entran. Sí que están, pero digamos que a lo mejor no son las dominantes, ¿no? Dentro del régimen, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se entiende como, bueno, que como si fuera el enemigo, ¿no? A batir para conseguir la mayor globalización, ¿no? Bueno, pues, el tema, yo creo que también los temas culturales muchas veces también se utilizan como una excusa, ¿no? Que dejen de ser importantes, pero también se utilizan como una excusa para esconder las cosas más prosaicas. Porque al final la guerra de los 30 años que tú has sacado, claro, se vende como la lucha del catolicismo contra el protestantismo, la libertad religiosa. Bueno, la verdad era más prosaica. La gente iba a buscar poder, iba a buscar territorio, porque a la Liga Protestante la pagaba la Francia católica del cardenal Sí. Richelieu y a otros católicos los pagaban estados luteranos porque le interesaba que Suecia, que era calvinista, pues desapareciera. Por lo tanto, al final, las cosas son más prosaicas. Y yo creo que sí, que está bien. Los temas civilizatorios pues, son importantes porque ahí están y hay disputas. Pero yo creo que la gente, determinada gente a determinadas alturas, todas estas cosas le parecen muy bien desde el punto de vista intelectual y filosófico y hablar de ello, pero yo creo que es más prosaico. Yo creo que el tema es decir, bueno, en Rusia hay una mayor resistencia a toda una historia, esta gente históricamente, pero ahora van más al caso del presente, de toda esta agenda 2030 y de toda esta izquierda woke y todo este pensamiento que hay ahora, que es dominante, sobre todo en la parte occidental, y bueno, pues es un enemigo. Eh, si no Rusia en sí, pues sí tal mejor pues Putin y parte de quien rodea a Putin. Además, pues como el enemigo de Estados Unidos, enemigo entre comillas, porque tampoco son grandes enemigos, pero sí rivales, sobre todo tecnológicos a nivel de la industria tecnológica, es China. Sí. Y bueno, pues en Rusia y China tienen buena relación, pues hombre, es aquello del ataque indirecto, ¿no? Si Rusia se debilita, pues entonces también China pues pierde un aliado poderoso o alguien que le pueda ayudar en un determinado momento si hubiera algún tipo de conflicto, que yo creo que el conflicto no va a ir más allá. Yo te quería preguntar, yo sé que hoy tienes poco tiempo. Mira, la última pregunta. Hablando de Gaza e Israel, o sea, en pocas palabras, porque claro, más allá de quién atacó a quién, todo esto lo que hemos visto, por qué entraron, estos no entraron, nosotros nos dieron cuenta y tal, no importa. O sea, aquí la cuestión es no es quién apretó el gatillo, sino quién pagó la bala. Entonces, a nivel ya mucho más elevado, ¿qué estás, o sea, qué jugada tú estás viendo con el tema de Israel? O sea, hablando de este mano invisible que mete la cuna. Pues es que yo creo que aquí se están jugando muchas partidas. Y entonces, cuando se juegan tantas partidas, es difícil hacer un análisis, porque aquí hay muchos intereses cruzados. Y aquí hay un actor que aparece muy poco, ¿no? Estos días ha aparecido algo más, pero no se habla nadie de Qatar. Y Qatar es quien financia jamás, no Irán. Y George Soros, que Y salió George justo Soros, sí, sí, antes de sí. ayer. Además, hoy aparecía noticias de que Soros está patrocinando algunas fundaciones de gente que se manifiesta contra Netanyahu. Obvio. Y Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, claro, aquí todo el mundo está jugando. Y más allá de los grandes discursos que hace todo el mundo, nadie se está moviendo ni un dedo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos en una partida o varias partidas
que forman parte de una partida global, pero que cada uno mueve sus tal y que es difícil ver por dónde va. Entonces, claro, la mano que mece la cuna, yo el otro día me hacía una pregunta a mí mismo, ¿no? Y como decía que Bertolt Brecht en aquel poema, a veces hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Tenemos una guerra empantanada en Ucrania. Tenemos varias guerras empantanadas en el África, en no sé qué. Pero bueno, digamos, por desgracia, las del África a la gente le importa dos pepinos. Pero bueno, tenemos una guerra empantanada en Ucrania que se podía haber acabado en 3 meses. Pero ahí llevamos 2 años y lo que te rondaré moreno. Y ahora vamos a tener una guerra en Gaza, porque bueno, ya la hay, aparte de la masacre, porque ahora va a entrar el ejército israelí ahí, hoy ha entrado. Yo dudo mucho de que vaya a haber una ampliación regional, por mucho discurso y mucha algarada de los que están por ahí. Pero bueno, pero Israel ya va a tener problemas ahí, ¿no? Porque una cosa es entrar y otra cosa es salir, como yo digo. Otra guerra que se va a empantanar. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le interesa que haya tantas guerras empantanadas? O sea, fíjate, Israel es un país occidental, es lo que pienso yo. En la versión Sí, breve. pero ¿a quién le interesa la guerra? Porque yo creo que a Israel no le interesa. Bueno, Y cuando digo depende. Israel, me refiero a lo que es buena parte de la sociedad israelí. No hablo Pero la de sociedad israelí, como la Yahoo y sociedad otros. americana, la sociedad Sí, rusa, sí, 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 ya, claro. El pueblo vamos, no tú forma hablaste de parte de Qatar, otra parte. pero vamos a hablar de Londres. O Ah, sea, sí, claro, Londres fíjate también. lo que Claro, yo pienso. Londres siempre está. Israel es un país occidental, o sea, entrando, sí, no es primer mundo y muy cerca de ser el primer mundo. Es un país capaz de cambiar seriamente los alineamientos y no solo regionales, sino globales. O sea, fíjate, el camino estadounidense de la India a Europa pasa por el vulnerable Israel y su fortalecimiento mediante la resolución del problema de Gaza en realidad es luz verde al proyecto. De Bueno, modo el proyecto del Gran Israel. la posición de Israel en el espacio global es significativamente diferente que Israel como país, hablando del gran proyecto de Israel, Gran Israel. En consecuencia, los intentos de los políticos israelíes de cambiar la actual situación de este estancamiento ciertamente va en contra de los intereses de las fuerzas que quieren crear el conflicto que estamos viendo en marcha, es bastante importante. Esto es por un lado. Otra cosa, Biden dijo recientemente que el mundo necesita un nuevo orden mundial y que Estados Unidos liderará este movimiento hacia este nuevo mundo. Ahora, nadie tiene objeciones a la primera parte. Ahora, todo el mundo, en consecuencia de que ya no es posible mantener el antiguo orden que ya hemos visto, el Westfalia, perdón, el Bretton Woods, tal. Pero existen discrepancias de cuál es el nuevo orden y quién debería liderarla. Ahora, dicho eso, volvemos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, podemos hablar que la Unión Soviética ganadora en Reichstag, bandera roja, pero la ganó Estados Unidos. Además, no lo ganaron contra Alemania, sino contra Inglaterra, la cual tras la Segunda Guerra Mundial se debilitó tanto que se dio el liderazgo mundial y dejó de ser, bueno, una superpotencia, dejó de ser un imperio. Y entonces, conociendo cómo funciona, porque Britania hoy en día es la continuación de la nobleza negra veneciana. Entonces, sería sorprendente que los británicos no quisieran volver a jugar este partido de nuevo. Pero esos problemas, o sea, no pueden resolverse, ¿ok? De frente. No tienen la capacidad de enfrentarse a Estados Unidos. Se resuelve, ¿cómo? Resuelven no mediante la propia victoria, sino mediante la derrota del enemigo. Como de hecho, Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial, o sea, todos sus principales participantes, aliados y tal, estaban tan exhaustos, ¿okay? Que ya no había forma de hacer absolutamente nada y salieron los victoriosos americanos. Y la tarea de aquellos a quienes no les gustaría que Estados Unidos creara este nuevo orden mundial que habla este demente Biden, es dejar que Estados Unidos pierda en este camino. Y perder es siempre un fracaso en el logro de objetivos declarados o implícitos. Si no logras, ganas. O mejor dicho, si los logras, ganas. Si no logras, pierdes.
Si fallas, pierdes. Entonces, para una superpotencia, ¿ok? Cada juego es siempre de suma cero. O sea, no puedes permitirte el lujo de no ganar y que esto significará una pérdida inevitable para ella. Una superpotencia en ese sentido es bastante vulnerable, como digamos el hierro fundido, duro pero quebradizo. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, es posible, claro. A ver, es verdad que, que Gran Bretaña pues, está jugando un papel importante, ¿no? No solamente en Israel, sino también en Ucrania. A veces Hablas de Qatar, pero más importante que el propio Estados Unidos, ¿no? Como si quisiera jugar o recuperar viejos laureles de ese pasado imperial donde Gran Bretaña pues era la que dictaba o como mínimo dirimía. Lo que pasa, claro, es cierto que eso lo puede, pero no te lo discuto, pero aún así siempre va a ser una potencia de segundo orden, esto está porque claro. Gran Bretaña, aunque Estados Unidos perdiera esa posición y tuviera, no, hombre, yo tampoco creo que Estados Unidos, aunque pierda la posición primera, vaya a desaparecer del mapa. No, pero Evidentemente va a claro que seguir, no. Sí, pero sí. claro, si ya tiene que repartir el poder entre China y Rusia y tal, hombre, pero claro, Gran Bretaña no tiene la capacidad para enfrentarse por sí sola, ni ser una primera potencia para enfrentarse ni a China ni a Rusia. Y no tiene la capacidad. Incluso no tiene la capacidad para hacer absolutamente nada. Ahora que juegue unas cartas para estar en los sitios y que aparezca en la foto, bueno, sí, esto es posible. Y que claro, hay gente allí que históricamente en Gran Bretaña, lo que es la City, han sido gente o sociedades que han tenido mucho poder y han tenido poder real, que ahora puede ser que lo tengan, porque que vivan en Londres y no en Estados Unidos, puede ser que tengan mucho poder, porque estarán eh, emparentados, aunque sea a nivel simplemente de negocio, con grandes corporaciones americanas o fondos americanos y por lo tanto te manejen parte del cordero y mantengan ahí una posición de poder, aunque no se les vea. Pero claro, eso lo pueden trasladar al país, pero el país, Gran Bretaña, en estos momentos es muy difícil que tenga capacidad de mover nada. Otra No, cosa es que estoy totalmente. aparezca en la foto porque le convenga o le interese. Pero claro, el problema que tiene es que, bueno, puede ser que le haga la puñalada, porque es verdad que a nivel de mucha gente en Gran Bretaña, sí que consideran que Estados Unidos fue parte culpable de que ellos perdieran el imperio La británico. parte principal que han perdido Claro, la porque ellos defensa de... pensaban que Estados Unidos le iban a ayudar a mantener el imperio, cuando fue el contrario, ¿no? Estados Unidos fue uno de los que más trabajó para que las colonias inglesas se independizaran, ¿no? Esto es Entonces, algo, si quieres hablamos de esto, yo sé que tienes que irte. Si quieres hablamos de esto la semana que viene. De todos ayer modos, hablamos un poco de lo que pasó y entonces no, pero de mantenemos. todos modos, yo creo que nuestras charlas iluminan para mucha gente que desconocen completamente la historia, las cosas, sacamos a la luz, analizamos los elementos que, porque claro, yo me doy cuenta que la gente tiene un conocimiento absolutamente superficial de todo, ¿sabes? Bueno, como decía Gramsci, la educación forma parte del sistema de dominación y Obvio. entonces se aplica aquella máxima de Maquiavelo, ¿no? El pueblo que controla el conocimiento de su pueblo, pues es un príncipe que gobierna, ¿no? Obvio. De Puede todos modos, puede manipular al pueblo y gobernar sobre él. Es decir, que y esto es lo que y lo hacen muy a gusto. Oye, los que muy a gusto y muy bien. muy bien y muy a gusto. Oye, muchísimas gracias. Los Ah, interesados sí, para ver más cosas en mi página es stulin.media. www.stulin.media, siempre me olvido decirlo. Ahí tenemos nuestro canal privado televisión para suscriptores de nuestros audios semanales de inteligencia conceptual y este programa que tenemos todas las semanas con José Miguel Villarroya es, bueno, fútbol y educación, las dos cosas a la vez. lo Oye, tenemos que hablar un día de East Germany, Alemania Oriental. Me interesa mucho el tema porque esa gente, desde luego, siempre han sido nuestros hermanos de sangre. Pues el día Eh, que quieras hablamos de la Alemania, venga, oye, de vamos la a hacerlo. de Venga, un fuerte abrazo. Chao.